Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. Bueno, tras 2 meses sin subir nada al canal debido a diversas problemáticas para poder grabar, volvemos a tope con un nuevo vídeo hablando de las primeras armas de fuego y de cómo la pólvora superó a la espada. Pues bien, la era del Renacimiento fue testigo de la aparición de las primeras armas de fuego en Europa occidental que cambiaron para siempre el rostro de la guerra. Esta es su historia de acero y fuego. Aunque la pólvora surgió por primera vez en la China antigua como un tratamiento alquímico para la salud, su aplicación en la guerra sacudió el mundo medieval. En muchos sentidos, fue la sustancia por excelencia de la era moderna, relacionada enormemente con el intercambio cultural, la experimentación científica y la guerra. Aquí examinaremos el desarrollo de las primeras pistolas y las armas de fuego personales que crearon convenciones completamente diferentes a las de las espadas y los caballos. La pólvora, por tanto, fue un invento de la China medieval, uno de los 4 grandes inventos que los eruditos chinos perfeccionaron en la era imperial. Los otros 3 fueron la brújula, el papel y la imprenta, que también fueron componentes clave de la revolución tecnológica que caracterizó a la Europa occidental del Renacimiento. Es muy importante entender que el periodo renacentista fue un periodo de intercambio dialéctico entre Occidente y las culturas de Oriente Medio y Asia Oriental, donde se intercambiaron una constelación de tecnologías, bienes e ideas de ida y vuelta, dando forma a todas estas sociedades y cambiando la historia mundial. La pólvora fue por lo tanto la tecnología arquetípica de su tiempo. Químicamente, la pólvora es una mezcla de azufre, carbono y nitrato de potasio. Es un explosivo de baja potencia, a diferencia de un explosivo de alta potencia que arde comparativamente con lentitud según los estándares modernos, pero para la gente medieval esto debe haber sido el quid de la alquimia en sí, la creación del fuego, humo y fuerza violenta a partir de la aplicación de una pequeña llama a unos polvos inertes. La pólvora se inventó a mediados del primer milenio de nuestra era, posiblemente a finales de la dinastía Han del Este. Probablemente se descubrió como un subproducto de la experimentación alquímica. Los textos taoístas de la época demuestran una preocupación por la transmutación, y el salitre era un ingrediente frecuente de estos experimentos. La primera referencia a la pólvora aparece en el año 808, en el que el texto Zhenyuan Maidao Yaolue da una receta de 6 partes de salitre, 6 partes de azufre y una parte de hierba de San Juan. Esta sustancia, que inicialmente se utilizaba en los espectáculos de fuegos artificiales cortesanos, se conocía como medicina del fuego, lo que reflejaba su asociación con la experimentación medicinal taoísta. Algo antes del año 1000, esta pólvora primitiva se utilizaba en el ámbito militar para fabricar flechas de fuego de combustión lenta. El refinamiento del arte de fabricar pólvora dio lugar a explosivos mucho más potentes, que pronto se utilizaron en el ámbito militar como explosivos y propulsores de cohetes. El antecesor de las primeras armas de fuego apareció en la primera mitad del siglo XII, con un arma conocida como la lanza de fuego. Se trataba de una lanza con una carga de pólvora en un tubo de bambú unido cerca del extremo del mango. Al principio se trataba simplemente de cargas de pólvora que disparaban una columna de llamas dirigidas, pero más tarde también se cargaban con restos fragmentarios como cerámica rota y perdigones de hierro. Se utilizaba como arma de impacto, como una escopeta lanzallamas de un solo uso y de corto alcance. Sin embargo, a menudo no se la considera un arma de fuego verdadera, ya que no utilizaba la explosión para impulsar ningún proyectil a lo largo del tubo. Los restos simplemente eran volados hacia adelante junto con el fuego. Lo que podríamos considerar seriamente como las primeras armas de fuego fueron los cañones de mano que aparecieron en China a finales del siglo XIII. Los eruditos chinos han debatido extensamente la literatura histórica, interpretando los textos y las representaciones supervivientes de diversas maneras, pero una fecha segura para el cañón auténtico más antiguo es probablemente el año 1280. El cañón de mano chino, que surgió de un entorno de armas de pólvora experimentales como la lanza de fuego, las granadas y las bombardas, era un tubo sencillo con base bulbosa, hecho de bronce fundido, a menudo con un diámetro de alrededor de 1 pulgada y con una característica cámara de ignición bulbosa en la base para soportar la expansión de la explosión de la pólvora. A veces tenía también un mango de madera encastrado en la base para permitir su transporte. El ejemplo más antiguo conocido es el cañón de mano de Heilongjiang, descubierto en 1970 y datado no más tarde de 1288. Los registros históricos contemporáneos hablan de tubos de fuego utilizados por las tropas gubernamentales en acciones contra los rebeldes de la región. El cañón de mano no tenía mecanismo de disparo más allá de un orificio de contacto, un pequeño orificio que accedía a la cámara de
de ignición y permitía encender la pólvora con un derrame. Si bien estos cañones de mano eran sin duda armas devastadoras, eran mucho más costosas y difíciles de manejar que una lanza de fuego, ya que pesaban casi 4 kilos. Ambas armas siguieron siendo populares simultáneamente en China durante la Baja Edad Media. Sin duda, eran armas aterradoras que, según los textos, sembraban tal confusión que los soldados enemigos se atacaban y se mataban entre sí. Las primeras armas de fuego en Europa occidental aparecieron en el segundo cuarto del siglo XIV, alrededor del 1330. Varias obras de este periodo comenzaron a representar lo que podríamos considerar como cañones. En realidad, la pólvora se conocía en Europa occidental desde la Alta Edad Media, probablemente habiéndose difundido a lo largo de la ruta de la seda y por ingenieros chinos empleados por los mongoles, quienes habían penetrado en Europa del Este en la década del 1270, pero el desarrollo serio de las primeras armas de fuego no comenzó hasta poco tiempo después de la aparición de los cañones de mano en China. Hay muy poca evidencia de una invención independiente de armas de fuego en Europa occidental, aunque a un erudito alemán llamado Bertolt Schwarz se le atribuyó con frecuencia su invención desde el siglo XV hasta el periodo victoriano, aunque los estudios modernos consideran su existencia como completamente legendaria. En el tercer cuarto del siglo XIV, los cañones de mano ya estaban muy extendidos en los ejércitos europeos. Por ejemplo, los relatos de la batalla de Crécy contienen algunas menciones tempranas de armas de fuego, incluidos cañones de mano de pequeño calibre, bombardas de metal fundido de mayor tamaño e incluso ribaudequines que podían disparar ráfagas de proyectiles de hierro. Los arqueólogos incluso han desenterrado varias bolas de hierro de calibre similar en el campo de batalla. A pesar de las sospechas iniciales y la lenta adopción, a principios del siglo XV el mundo islámico también había adoptado las armas de fuego, y los genízaros otomanos se convirtieron en un temido grupo de tropas de élite armadas con cañones de mano y granadas. Como ocurre con todas las armas nuevas, las primeras no cambiaron de un día para otro la sabiduría militar convencional. Hubo un periodo de experimentación táctica y refinamiento tecnológico para alcanzar el potencial de la tecnología. Los cañones de mano se cargaban mucho más lentamente que un arco e incluso que una ballesta, eran temperamentales e inutilizables en condiciones meteorológicas adversas y con frecuencia representaban un peligro para sus propios usuarios. Su alcance efectivo era una parte del de otras armas de proyectiles, pero su poder destructivo fue evidente desde el principio. Hasta ese momento, la artillería era simplemente una versión a mayor escala de las armas de fuego portátiles, pero fue en ese momento cuando la artillería y las armas de fuego se separaron. Los cañones transformarían la guerra del Renacimiento, dando a los comandantes la capacidad de perforar muros y destruir castillos, e incluso cambiando fundamentalmente toda la construcción de fortificaciones defensivas para combatir su inmenso poder. Los primeros cañones en Europa comenzaron a dar paso a formas más avanzadas de armamento que tendrían su propio impacto mundial. Por ejemplo, estaba el arcabuz, que fue el primer gran desarrollo del cañón de mano, aparecido a finales del siglo XV en Europa. Incorporaba un gatillo con mecha, una culata de madera y un mecanismo para encender la pólvora. Aunque era impreciso y delicado, fue una gran mejora respecto a los cañones de mano anteriores. Lo usaron en gran número el ejército negro de Hungría y los mercenarios lansquenetes. Permitió también el desarrollo de tácticas como el fuego de salva. También estuvo la llave de rueda, un mecanismo inventado a principios del siglo XVI, que fue el primer sistema de disparo automático utilizando un engranaje dentado y pirita para generar chispas. Las armas con llave de rueda eran más seguras y fáciles de usar, pero muy caras de fabricar, por lo que se limitaban a clientes adinerados y algunos usos militares. El mosquete, por su parte, surgió a mediados del siglo XVI, como una versión mejorada y más pesada del arcabuz. Su potencia hizo que las armaduras de acero medievales quedaran obsoletas. En cualquier caso, gracias a su portabilidad y fiabilidad, los mosquetes se convirtieron rápidamente en una fuerza independiente en los ejércitos. Eran capaces de perforar acero de incluso 4 milímetros, lo que contribuyó al declive de las armaduras completas. Pero estas no desaparecieron de inmediato. Las armaduras se hicieron más gruesas y se intentaron fabricar modelos a prueba de balas. Sin embargo, muchos soldados comenzaron a abandonarlas debido a su peso y engorrosidad, marcando el inicio de la guerra moderna, donde los uniformes reemplazaron a la cota de malla y las placas. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nada, no olvides dejar tu like y suscribirte y eso, nos vemos en la próxima.